deportivo, producto deportivo. Después está Colón de Caramuchita, de Bahía Blanca, tantos colores. Bueno, tampoco vale la pena resaltar eso, pero sí por unas cuestiones obvias, ¿no? Pero después lo vamos a ir marcando con el correr de la mañana. Muy buenos días, un gusto estar junto a todos ustedes nuevamente. Quienes habla Hugo Figueroa y todo el equipo de trabajo de la 98.5 FM Centro. Ya estamos listos para llevar otra mañana con el comentario, el análisis, la opinión, la información, la noticia, los títulos, todo lo que usted quiere saber. Lo vamos a ir desarrollando durante la mañana de este jueves. Hay muchas noticias, muchas formas, mucho trabajo. Se van a ir adosando por el correr de los días, de las semanas. Estamos preparando, tratando de tener algunas ideas, algunas posibilidades de que se den en el marco del trabajo cotidiano que se da aquí en la radio. En esta casa que es el FM Centro. Hoy el día está bastante gris aquí en nuestra ciudad, llovió muy temprano en la mañana, comenzó a llover, cerca de las 5 y pico de la mañana, trueno, gotas gruesas, gotas finas, y Irma le llevaba, paraba y venía, arrancaba, y está así gris, muy gris en la mañana. Hoy no es un día de miércoles, pero es un día jueves, hoy es el 12 de octubre, y vamos a disfrutarlo. Tenemos estos días y hay que disfrutarlo de una u otra manera. No hay otra alternativa. Pongámosle pila, ganas a este nuevo día para llevarlo adelante como corresponde. Otro de los temas, así ya en general comenzamos con la charla y la editorial diaria, es la educación. De eso vamos a hablar. Y la comunicación con nosotros a través de las redes sociales también es nuestro número telefónico, el número de la casa y el número de FM Centro es el 43 57 26, 43 57 26, para que usted lo envíe un mensaje de texto, su WhatsApp a este número, o nos quiera llamar, hacer un comentario, quiere mandar un video, una foto, nos puede hacer a 43 57 26. Y para los que no tienen la característica de acá, por favor, nos marcan el 3773 15 43 57 26. Dicho todo una jornada gris, húmeda, le recomendamos nuevamente a todos los transportistas, a todas las personas que circulan las rutas que rodean, que circunvalan toda la ciudad de Mercedes, la 119 y la 123, que por favor lo hagan con mucha tranquilidad. Mucha agua en la ruta en algunos lugares que se juntan, eso se va a ir modificando con el correr de los días cuando la ruta quede totalmente reparada, cosa que se está haciendo. Hablando de haciendo ruta, yo digo que en este año, y van a ser 2 años, ahora en diciembre, vamos, 1 año y 9 meses de este gobierno, qué cantidad de rutas, ¿no?, que se están arreglando. Y uno se pregunta, ¿por qué no se arreglaron antes? ¿Qué es lo que pasó? Vemos cómo se está trabajando en la ruta 12, todo lo que tiene que ver desde la rotonda del 9 de julio aquí en nuestra provincia, muy cerca de Mercedes, de ahí hacia la capital correntina, la están reparando, arreglando. Esas cosas son las que realmente a uno le ponen las ganas. Y ver la ruta 123, la que se rompió el puente, que se cortó la ruta, una ruta muy importante que une el norte y el sur de nuestro país a través de la ruta 123 y 119, que son las conexiones. Todas estas cosas vemos cómo se están arreglando y eso te da ganas, te pone pila porque vemos que hay alguien que está haciendo algo. Antes era muchos anuncios, pero no pasaba nada. Bueno, me quedan en el tintero, tengo aquí anotado tantas cosas, pero la educación, sin educación, no es posible desarrollar un país, aunque que crezca un país. Podemos ponerle cualquiera de los calificativos necesarios. Están pasando, lo hablábamos días pasados, tiempo atrás, el tema de esas amenazas de bomba. Porque todo esto me hace acordar a tiempos pasados. Y por una cuestión generacional me tocó vivirlo. No era muy chico tampoco. Capaz que entendía mucho menos algunas cuestiones netamente políticas. En esa época estamos hablando 60, 70.
uno la cabeza la tenía puesta en otro objetivo, otras situaciones que por ahí no dimensionaba lo que pasaba, básicamente, en nuestro país. Y si es cuestión de educación, estamos hoy carentes de esa necesaria y obligatoria educación para poder desarrollarnos. La educación tiene que ver con todo, la cultura del conocimiento, la importancia de conocer nuestro pasado, hilvanar, tejer, pensando en el futuro, punto por punto. Ahora viene la máquina esta nueva tecnológica que ya no se teje más con las agujitas como se decía antes, pero algunas mamás, algunas abuelas todavía lo hacen. Protegiendo el futuro, ir puntito por puntito, punto arroz, punto cruz, como se llamaba, nos permite tener alguna posibilidad y algún horizonte, más a mediano plazo que a corto plazo. La educación también es el conocimiento y conocer nuestras raíces, y eso estuvo muy acotado en estos últimos años en nuestro país. La debilidad que los gobiernos tuvieron en materia de la educación en nuestro país dejaron que cobrar importancia a otros actores dentro del propio ámbito de la educación, como era la no evaluación, como era permitir de pasar a los chicos de grado si no aprobaban, tanto en la escuela primaria como también en la secundaria. Y eso fue un grave retroceso para nuestro país, grave, muy grave. Y muchos todavía no se dan cuenta. Muchos creen que es algo circunstancial, algo que no tiene ningún sentido, que no debería preocuparnos y que simplemente son etapas que se van fundiendo, quemando y que simplemente nada más que eso. Lo que manejan esa hipótesis en el ámbito educativo tiene que ver con una cierta ideología, una ideología que le hizo, y hasta hace muy poco tiempo, perjudicó mucho al país. En materia de conocimientos, por ejemplo, yo siempre digo o recuerdo hechos trágicos de la historia argentina cometidos por delincuentes, asesinos, como fueron los montoneros, los de la FARC, los del ERP y otras tantas organizaciones guerrilleras en nuestro país, terrorismo, de los años 70, donde un gobierno democrático mandó a aniquilar, por si algún soñador no sé de qué, interpreta lo que quiere, interpreta su conveniencia. Con una educa también le da al alumno, y depende de la etapa de esa tarea, no en la escuela primaria, pero sí en la secundaria, a conocer ciertas cosas que han pasado o que deberían haber pasado y que debemos conocer para saber de dónde venimos y qué queremos en el futuro. Yo todavía me queda la pregunta que estas organizaciones terroristas que combatieron en contra de la democracia en nuestro país, que asesinaron a gente inocente, que nada tenía que ver con nada. Esto mismo son lo que hablábamos el otro día, que mataron a José Ignacio Rucci, el jefe máximo de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, en pleno gobierno de Perón. Secuestraron, pusieron bombas, atentados incendiarios, robaron armamento de los cuarteles donde pudieron, de las comisarías, coparon comisarías. Tantas cosas hicieron estos tipos, y algunos de ellos hoy, yo siempre lo comento,
lamentablemente, están todavía algunos en el Congreso de la Nación, fueron funcionarios del gobierno kirchnerista, cristinista, y algunos todavía tienen la preponderancia en mediática o social de hacerle creer a la gente que, me acuerdo en esa época, que estos jovencitos, en su época, eran esos famosos jóvenes idealistas que nunca existieron, porque nunca, pues eso es una de las grandes mentiras de la historia negra de nuestro país, que muchos jóvenes en esta etapa, por desconocimiento y por falta de educación, porque la educación es la que te brinda conocimientos, como no se dio de la manera que debía darse en estos últimos 20 años de la Argentina, un poco más, 25 años si queremos ponerle 30, también ponemos 30 años, han ido en desmedro de hacer conocer la realidad de nuestro país. Hoy los jóvenes que salen de un establecimiento escolar, de escuela secundaria principalmente, donde casi el 30%, hace muy poco en los estudios y en las informaciones y en los entes que se encargan de estudiar la problemática educacional, si es que existe, claramente existe, muchos jóvenes no terminan la escuela secundaria, tampoco la primaria, pero la que más preocupa es la secundaria. Inclusive salen de la secundaria en muchos casos, sin saber leer, sin interpretar lo que leen. Inclusive no saben ni sumar ni dividir rápidamente. Eso ya lo tengo probado en cientos de casos. Yo personalmente también el trabajo de observar y ver cómo se trabaja, o cómo salen estos alumnos preparados ya jóvenes a hoy, en algunos casos madres, y en algunos casos padres, jóvenes que tienen esa carencia por falta de educación. Pero no por una falta de educación porque no hayan podido ir a la escuela. En muchos casos, evidentemente no pudieron ir a la escuela por muchísimas razones. De eso se encargará algún trabajo social que marque claramente cuáles fueron las causales de por qué no se fueron a las escuelas de los jóvenes o no llegaron a terminar los estudios. Algunos dicen, no pude terminar la escuela o no pude porque mi papá no podía mandarme por esto, por otro, excusas en general, y que hoy esos jóvenes, muchos de esos jóvenes, no trabajan. Muchos, otros tantos, viven de los planes sociales, y así podemos enumerar un montón de cuestiones que han hecho que nuestro país hasta esta fecha se encuentre en una situación poco propicia en materia de educación que nos permita revertir rápidamente y rever la forma de cómo se debe educar en nuestro país. Cuando alguien lo intentó, por ejemplo, puede haber provincias que hayan modificado, que quieran modificar las formas de educar, mejorar la calidad educativa, lo han hecho en silencio, como corresponde, y complementando todos los pasos previos para dar ese salto de calidad en materia educativa. ¿Todavía falta mucho? Pero por supuesto. Ha pasado esto en la ciudad de Buenos Aires y vio los conflictos, se tomaron los establecimientos escolares, todas estas cosas que no tienen ningún sentido, y que el gobierno permitió. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires permitió que eso sucediese. Entonces, cuando nosotros como padres de este país dejamos que estas cosas sucedan, nos ponen en una situación de precariedad en la cual estamos bastante limitados
en muchos aspectos, pero estamos limitados, para poder determinar, para poder tratar de alinearnos con una necesidad natural que es hacer estudiar a nuestros hijos, que se cumplan los pasos que corresponden para que el estudio tenga la relevancia e importancia que debe tener en un adolescente, pensando en el futuro como joven, y que logremos respetar al establecimiento escolar, eso es fundamental, respetar a los docentes, y que eso vaya dando el primer paso para que las autoridades que correspondan, exigiéndoles nosotros, desde nuestra posición, cualquiera fuese, que esto vaya tomando el impulso que se necesita como país para que nuestros jóvenes salgan educados, salgan con el conocimiento, la capacidad y la idoneidad que corresponde a la tarea, que es aprender. Y que esos condimentos que hoy se conocen como nosotros nos permitimos que como alumnos, así fue y lo expresamos públicamente, que no nos consulten de cómo debemos educarnos y de qué manera. Realmente esas cosas son insólitas. Por donde se las mire son insólitas. Sin embargo, esto pasa hoy en nuestro país. Este gobierno que ingresó en este 10 de diciembre próximo, va a cumplir 2 años, y tiene muchas materias pendientes, muchas materias, decisiones políticas, para determinar, y básicamente me preocuparía y me ocuparía principalmente de la educación, en tratar de evitar de que estas cosas que están pasando y que tienen una lectura hacia afuera y hacia los futuros alumnos queden en el pasado rápidamente, con medidas concretas, con la función que le corresponde al área que le corresponde en materia de educación, para que de una vez por todas comencemos el despegue en materia educacional de la calidad educativa, que mejore notablemente, para que haya un solo beneficiario, uno solo, que es nuestro país. Si eso es un buen resultado, todos los que componemos, los que vivimos dentro de este país, de este hermoso país, veremos los frutos. Quizás, como yo siempre digo, no hoy, no mañana, pero sí en un corto, mediano plazo podamos tener una visión mucho más clara de cuál va a ser el resultado de las generaciones futuras, por decisiones que se han tomado en tiempo y en forma. Todavía estamos analizando estas cuestiones porque estas cosas no se pueden ver claramente. Pero debe existir y debería existir una política ya manifiesta, y esto yo calculo que sucederá una vez finalizado todo lo que nos lleva a estos actos electorales cada 2 años, que depende de cómo se los mire, son buenos y también tienen cierta de ocasión una degradación al sector político, a la clase política, a los políticos, porque muchos de ellos están más preocupados por hacer política y involucrarse en el poder que preocuparse por lo que le pasa a la sociedad. Entonces, calculo y creo que después del 22 de octubre, con un gobierno un poquito más consolidado políticamente y que tenga más referencia dentro del Congreso de la Nación, puede llevar adelante políticas de cambios, de importantes cambios en el área educativa, y que así debe ser. Más allá que algunas cosas se han ya puesto a consideración, pero rápidamente hay que hacerlo.
Porque el que está en juego es nuestro país. Lo que está en juego somos todos nosotros los que componemos este país, esta nación. Y terminemos con esa preponderancia y darle esa entidad que sí la tienen, pero que no debe incurrirse en el grave error de darle el espacio a los alumnos, a políticas ya muy precarias, arcaicas, en la cual el objeto principal de esas políticas, esa ideología, es provocar un retraso a la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto. Y si los que componemos esta sociedad y los que componen la clase política se encuadran, se engloban en ese proyecto, en esa ideología que realmente no sirve para nada, ni siquiera es proyecto. Nosotros no vamos a pensar, o yo no voy a pensar, de que este gobierno está ocupado y preocupado por darle y por encolumnar al país hacia adelante y no hacia atrás. Yo sé que también interpreto por muchas cuestiones que ustedes también pueden estar observando y viendo, que está condicionado de muchas maneras. En lo político es uno, en lo institucional es otro, por todas las cosas que pasan, y que hay que de a poco ir solucionando. La educación es fundamental, es una de las cosas básicas, que es la columna vertebral de un país. La educación y la familia van de la mano. Y para conformar familia, una familia, tiene que haber educación también. No es que el chico sale educado de la casa o los responsables solamente son los padres. Sí, es cierto, eso es así. Yo soy responsable por mis hijos. Lo he sido siempre. En mayor o menor medida, en momentos oportunos no, que hay que tomar una decisión, la he tomado. Ahora eso básicamente, digamos, en general quedó en el tiempo. Pues ya no son más los hijos chiquititos donde tenemos que ocuparnos diariamente. Pero sí, si hubiese habido, nosotros tendríamos realmente la educación que nos merecemos, que deberíamos tener para crecer y para pensar los proyectos a futuro de aquí a 20, 30, 40 años, como sí piensan otros países que se han ordenado básicamente en esa materia. Creo que todavía tenemos deudas pendientes o materias pendientes en nuestro país. Nuestra educación en estos últimos años ha sido tan degradante que ha dejado a los jóvenes muy debilitados, aunque ellos se crean lo contrario, muy debilitados, muy carentes de entender la realidad y cómo hay que llevarla hacia adelante y de qué manera. Hoy los jóvenes no dan importancia al trabajo, simplemente son objetos de una sociedad política politizada, en el cual creen de que pedir al Estado que sea el respaldo natural de ellos todos los días, habla claramente de que estamos en una degradación social tremenda. Y no han llevado hasta esta degradación social años y años de padecer a sectores políticos mediocres que hemos elegido, lamentablemente, nosotros como sociedad. No es que le tenemos que echar la culpa a la clase política porque ellos fueron los impulsores de esta degradación social, no. Nosotros como ciudadanos hemos permitido, por comodidad, por indiferencia, o por muchas razones, haber permitido que estos personajes de la política oscura de nuestro país se hayan seguido desarrollando en nuestro país en desmedro del propio país.
de nuestra propia cultura, de nuestra propia educación. Y nosotros se lo permitimos. Porque a veces cuando nos quejamos porque naturalmente somos quejosos de la realidad los argentinos. Pero no nos damos cuenta, ni siquiera lo analizamos en muchos de los casos, como gran parte de la sociedad, de que nosotros fuimos articuladores de nuestro propio destino por esa falta de educación, por todo ese desinterés por nosotros mismos, y hemos delegado responsabilidades en quien no debíamos. Eso también es educación. Donde hemos permitido que los que ayer forjaron una Argentina de la oscuridad en todos los órdenes, y recién lo decía, todo lo que pasó en la década del 70 y parte del 80, fue forjado por una ideología mediocre, medieval, arcaica. Póngale el calificativo, el adjetivo que usted quiera. Y ese es un problema de nosotros como sociedad, que hemos visto en la comodidad y por falta de interés y tal vez falta de educación, hemos permitido le hemos permitido a ese sector de la sociedad que sea preponderante y haya manejado el país durante los últimos casi 34 años de democracia. Aunque hubo otros gobiernos, en los nombres, aunque distintos, siempre fueron los mismos. Todos dicen llamarse ¿qué? Disfrazados de peronista, de justicialista, de menenista, de eduardista, de kirchnerista, de todos los nombres que usted se imagine, el país está así como está hoy. Y espero que este hombre, este presidente, logre mínimamente, si es que el pueblo se lo permite y la sociedad se lo permite, poder gobernar y tomar decisiones que se deba tomar para clarificar, para ordenar nuestro país como corresponde. Porque no nos merecemos que un grupo minúsculo de nuestra sociedad política que le ha hecho tanto daño a nuestro país tenga todavía la preponderancia, porque nosotros creemos que nuestra educación fue tan fructífera que para qué necesitamos tal cosa si para qué están ellos que lo votamos, y no es así. No solo es falta de educación la que pudo haber tenido el pueblo argentino en estos últimos años, sino también falta de interés por desarrollarnos y crecer como corresponde. Sin educación es muy difícil desarrollar y crecer en un país. Y creemos todavía en los Reyes Magos, aunque este siglo XXI y la tecnología ha dejado eso de lado, pero inconscientemente creemos que todavía tenemos un Salvador, y un Salvador no existe. Un Salvador mesiánico que viene y te soluciona todos los problemas de un día para otro. Eso no existe, nunca existió. ¿Lo hemos creído en algún momento? Sí. Y lo hemos creído. Pero eso fue hace mucho tiempo. Tanto tiempo que muchos jóvenes de hoy no saben ni qué pasó en la historia de Argentina. Desconocimiento total. Y tal es así que de interés captado de estos jóvenes hacia esos sectores oscuros de la sociedad argentina, de la política argentina, y que le ha hecho tanto daño al país, estos personajes, sabiendo de esta debilidad de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en su momento, lo han captado a través de mensajes que nada tienen que ver con la realidad argentina. Los jóvenes y los adolescentes de estos últimos años han comprado un producto que nada tiene que ver con la realidad, con las cosas que pasaron en nuestro país. Y como la propia precariedad del adolescente, del joven, y no tan joven, es el desconocimiento, uno tiene que evaluar básicamente en la lógica de lo que es educación,
que esa falta de educación y de responsabilidad social, una generación de argentinos no la tiene. Por eso llegamos a esta instancia. Por eso en la falta de educación uno escucha en los discursos políticos y de un sector principalmente de la política, partidaria por supuesto, hablar de los pobres, decir que se van a ocupar de los pobres, que siempre pensaron en los pobres, y todos esos discursos que le llega a una sociedad poco informada, y estoy hablando de un sector importante de sociedad poco informada, poco ávida de conocimientos y de conocer nuestra historia argentina, tanto culturalmente como políticamente, etcétera, etcétera. Entonces ese sector político que todavía pretende y que está pretendiendo embarrar la cancha a este nuevo gobierno nacional, sabe que todavía tiene dentro de sus filas a estos sectores minúsculos donde están enrolados muchos jóvenes y muchos padres de esos jóvenes que tienen esas ideas que tanto daño le hicieron a nuestro país. Y hasta que no aprendamos a educar al pueblo, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, le demos la enseñanza que corresponde y enseñarle a valorar y a respetar a los demás como corresponde, es imposible hacer un país, es imposible desarrollarlo como debemos hacerlo, como pretendemos o como quizás queremos, como lo necesitamos. Porque es muy fácil quejarse, pero si no hacemos nada, no cumplimos objetivos, en porque nuestro país cree que se desarrolle, porque la cultura y la educación son base principal y es el objetivo de aquí en adelante, eso es inviable, inviable, y vamos a seguir padeciendo las consecuencias. Depende de nosotros, exclusivamente de nosotros, los que vivimos en este país, determinar qué queremos y quiénes queremos que sean los hacedores políticos que puedan brindarnos esa garantía o quizás hacer el trabajo que corresponde para que nuestros niños, nuestros adolescentes comiencen a crecer con la educación, con una sana y legítima educación. Está en nosotros optar y buscar la mejor opción. Y una mejor opción desde mi punto de vista y desde mi interpretación es no volver hacia atrás. Nos podemos equivocar al futuro, podemos remediarlo, pero volver hacia atrás, no simplemente con los personajes siniestros de la política que tuvimos, sino mucho más atrás, recordando la historia de nuestro país, donde todavía están vigentes esos personajes en la actualidad argentina, algunos de ellos, hablaría muy mal nuevamente de nosotros, como habitantes de este país, y de nuestra ignorancia, plena ignorancia, pleno desconocimiento de lo que fue la historia de nuestro país. Y hablaría también muy mal de nosotros, de que no fuimos educados como corresponde y no logramos ese objetivo por una sencilla razón: no hemos podido educar a nuestros hijos, ni con el respeto, ni con la educación, ni con el conocimiento mínimo que tendrían que tener para poder desarrollarse en la vida. Una pobre educación, sin educación, es muy poco probable desarrollar y hacer crecer un país. Y más aún si algún sector de la sociedad todavía cree que la única esperanza es volver hacia atrás. Hoy, y van a pagar en el futuro muchos de nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, esa falta de educación. Y la educación que nunca debíamos haber perdido, que nunca deberíamos haber dejado en manos de personajes siniestros de la historia argentina. Sin embargo, lo hicimos.
Y tenemos la posibilidad de remediarlo. Tenemos la posibilidad de dar un paso, cerrar las persianas y decir, no quiero más esto, no quiero más el pasado, no quiero más la mediocridad. Bueno, pero exclusivamente de nosotros. Exclusivamente de nosotros. Y ojalá que este gobierno tenga la lucidez y el tiempo necesario para empezar a encuadrar, encolumnar y empezar a hacer avanzar a la sociedad y no hacerla retroceder. Que empecemos a modificar nuestros propios criterios de algo que ya no nos sirve, que tiene que quedar en el pasado. Porque cada paso, mínimo por más que sea, o retroceso que tenemos, a un país le cuesta años de crecimiento y desarrollo. Estamos a muy pocos minutos, días, horas de revalidar o convalidar que queremos pensar en el futuro. Vuelvo a apelar a la sapiencia, a la idoneidad, a la integridad y a la necesidad de cada padre, de cada familia, de que empiece a pensar de que cada decisión que tomamos o le provocamos un gran daño a nuestros hijos y a nuestros nietos, simplemente por el pensar en ahora, en el momento, sin creer de que eso no va a tener ningún costo para ellos en el futuro. Un país sin educación en todos los órdenes no es posible. Y un crecimiento sin educación directamente es inviable. Por más esfuerzo de un político de turno que pueda o intente hacerlo, puede llevarnos tal vez a seguir viendo la posibilidad de un gran país en los sueños, en una visión mucho más clara que la que nosotros no tenemos hoy. ¿Quedará como un sueño? Ojalá que no. Ojalá que nosotros seamos capaces de revertir esto. ¿Vamos a ver el resultado hoy? No. Pero si empezamos a ver una educación y decisiones que tengan que ver con la educación para nuestros hijos y nuestros nietos, que sirvan para el futuro, ya con eso sería avanzar. Y mucho, más allá de las políticas que se desarrollen en nuestro país. La educación es base, pero pensando en el futuro, no en ideologías que realmente no le hacen nada bien al país. Todavía hoy estamos atados de pie y manos. Comencemos de a poquito a desprendernos de esas ataduras que nos hacen muy mal y nos vinieron haciendo muy mal muchos, pero muchos años, y nosotros no nos dimos cuenta. Sin educación, vuelvo a reiterar, no es posible el desarrollo de un país. No lo digo yo. No es simplemente un comentario local, lo dice la realidad, que me golpea a mí y le golpea a todos ustedes. 8:49 minutos, 8:50 minutos en nuestro país, en este día jueves, un jueves realmente nublado, ustedes no lo pueden ver, ahora lo van a ver, se lo voy a mostrar. A los que no viven aquí, a los que nos escuchan, nos siguen a través de Facebook, que están en otro lugar de nuestro país, que también se lo agradecemos, los amigos de Misiones, de Buenos Aires, de Santa Fe, también de Córdoba, le agradecemos, y bueno, le vamos a mostrar el panorama, capaz que ellos están viendo algo más que nosotros, similar o parecido, pero es lo que está pasando en nuestra ciudad, y esperemos que el clima, no estamos hablando de benevolencia, de complacencia, que se amplíe un poquito y se termine el agua, porque realmente venimos con fin de semana que no es propicio, pero fue un comienzo de semana saludable, más allá de que algo que realmente nos puso contento, tiene que ver con que votamos, elegimos, propusimos, más allá de los resultados. El convivir en democracia realmente es eso, aceptar más allá del pensamiento, de la ideología, o no puede ser, aceptar lo que pasó en democracia. Y también de que Argentina está en el mundial. Bueno, todo eso comenzamos la semana
transitamos la semana, ya estamos finalizando, estamos en el previernes, que es el día de hoy, y eso realmente nos place, nos pone muy contentos a todos los que de una u otra manera tratamos de llevar lo mejor hacia ustedes que están del otro lado. Así que vamos a conocer, si ya me hacen una seña en el sector de la otra mesa de trabajo, cómo está el clima, qué datos tenemos, qué temperatura tenemos y qué va a pasar en las próximas horas. Por lo menos aquí en nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Mercedes, con el clima. Aunque ahora no llueve, aparentemente no podemos asombrarnos aquí en los estudios, no vemos el tipo de paraguas, nada, pero estaba cayendo algunas gotitas hasta recién, pero muy aisladas, pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Vamos con los datos del tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Usted, a tu audiencia del FM Centro. Bueno, muy bien arrancando la jornada, por más tiempo feo que tenemos. Sí, pero la verdad que vino muy contento. se nos está acostumbrando demasiado ya este tema del clima bastante inestable que tenemos en nuestra ciudad de Mercedes. Y bueno, y la verdad que esperemos que para el día domingo, ¿no? Que nos espera un día especial, como es el Día de la Madre, el cual conmemoramos el tercer domingo de octubre durante todos los años. Y esperemos que se comporte de la mejor manera, ¿no? Para poder pasarlo bien. Sí, para poder tomar el café con leche, el fideíto, el churrasquito, le vamos a avanzar con ñoqui. Salir a comer afuera, sacar la mesa en el patio. Sí, afuera. Por supuesto. Por agua. Bueno, 16. Bajo la sombra del perejil. Esa sombra. Qué grande el perejil que había. Demasiado, ¿no? Había de Quintero, plantaba de frutas y hortalizas de primera calidad y de gran tamaño. El quinoto parecía una sandía, así que cool. Bueno, tengo una anécdota de esto que hace, viste, que dice voy a hacer un par de talones para poner la lechuga, la serie. Dice que una planta de una hojita de la lechuga pesaba casi 500 gramos. Y dice que grande que era la lechuga. Bastante. Bueno, muy bien. El profesional de la una hojita de lechuga. Una hojita, no la hojita. Bueno, vamos entonces con los datos de la jornada. Bueno, muy bien. Y también comentarles, ¿no? Que también habrán seguramente apreciado las demás oyentes. En horas tempranas, más precisamente entre 5 y media, 6, se escuchaba uno que otros truenos. Sí. Y se tragó otras gotitas más. Bueno, tuve una oportunidad de poder presenciarlo nuevamente en nuestra ciudad. No solo lo escuché, lo vi también. ¿Sí? Bueno. 16 grados la temperatura en esta hora de la mañana, algo templadita, algo fresquita, nublado parcial durante toda la jornada del día de hoy, con la humedad del 96%, la presión 1004.2 hectopascales, viento sur, 16 kilómetros en la hora, 25 es la máxima para el día de hoy. Continuará esta inestabilidad durante toda la jornada en este día jueves, el 12 de octubre. Ahora les estaré comentando qué día es hoy. Teníamos un día antes, ahora se cambió. Sí, antes se le decía tenía un nombre, ahora cambió, pero bueno, después vamos a ir con la efeméride y ahí vamos a conocer básicamente qué significa hoy el 12 de octubre. Y ahora que usted me está diciendo es el viento sur, si el viento sur no sé lo que es eso. No, comentarle lo que veo, sabe que usted hay cositas que no pasan. Están haciendo la entrega de bolsones. Dígame, En el centro de jubilados y pensionados. Comentarle, ¿no? Que están haciendo la entrega al grupo 2 por la mañana, de 7:30 a 11 horas. Se hace entrega de bolsones al grupo 2. ¿Eso en el centro? En el centro de jubilados y pensionados, ubicado por Pedro Ferré, Fray Luis Beltrán. Bueno, muy bien. Así que a lo que tienen que por la tarde, por la tarde también. Sí, de 15:30. Todo el día, la verdad que sí, se puso las pilas. ¿O siempre tuvo pilas? No, siempre trabajó. Bueno, sí. ¿Qué está diciendo? Grupo 3. No sé, ahora le voy a decir que usted le dice. No le diga nada. Siempre tuvo. Bueno, dale. Bueno, en el grupo 3, también en el día de hoy, pero por la tarde, de 15:30 a 18 horas, será la entrega de los bolsones y también a los titulares que no retiraron. Perfecto, muy bien. Eso es en el centro de jubilados y pensionados de nuestra ciudad. ¿Cómo me dijo la máxima para el día de hoy o no me dijo? 25. 25 grados para la jornada de hoy.
Ya vamos a ir a la pausa, a 8:56 minutos. Deme los datos técnicos y... No, muy hincha, ¿eh? No, está bien. Bueno, Lo que pasa es sí. que a veces yo se lo pido antes, se lo pido a usted. Usted mismo me tiene que decir, mire, no dijimos tal cosa. Yo me olvido la emoción violenta que tengo por el tema del trabajo de esta primera hora, me hace olvidar o pasar de largo alguna información que el oyente, y en este caso el televidente, quiere escuchar. Dígame, a ver. Muy bien, le comento a la gente que además del 3773-435726 es el número telefónico para poder mandar tu mensaje, tu WhatsApp, tu audio, puedes llamar, y bueno, ese celular que permanece aquí en la radio es el mensajero de la radio. También te recuerdo que estamos a través de Facebook como Buen Día Mercedes, en YouTube como Centro FM 98.5, a través de Instagram como Buen Día Mercedes, y también nos puedes encontrar en Twitter como @centrofm98.5. Son las redes sociales por las cuales puedes contactarte con la radio y con el programa de la mañana, que es Buen Día Mercedes. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a una pausa ahora sí, gracias a los amigos que nos acompañan durante la primera hora del programa en vivo a través del Facebook o Facebook del programa. Por ahí tenemos visita más tarde, por ahí volvemos a reiterar o a compartir con ustedes un ratito de vivo si es que logramos que este tiempo de así, el amigo tiene que venir con paraguas y caminar mucho, entonces por ahí dice, no voy a esperar un día que no llueva. Y le digo, tomate un remis, aumentó. Y le digo, pues ¿qué tiene que ver? Y no, te cobran cualquier cosa los remises. Pero ¿cómo? ¿El mercado está regulado? No está regulado nada, cualquiera hace lo que se le dé la gana. Pero bueno, para eso está la municipalidad, para que trabaje para regular el mercado de remises. No, a la municipalidad no le importa tres carajos. Los remises, que paran en cualquier lado, que cada remisero te cobra lo que se le dé la gana, esas cosas. Y yo tengo una agencia acá que está por Sarmiento al 500 que tiene unos remiseros que dicen, no, yo tengo que cobrar tanto. Pero como no hay un precio único, no, cada uno cobra lo que quiere. ¿Sí? Y sí, lamentablemente es así. Y Usted encima, tenemos un municipio ausente, una Secretaría de Comercio también ausente. Pero salió la información de que ¿Qué? iban ahí con todo al tema de los comercios. ¿Qué comercio? Si usted lee bien, se da cuenta que en algunos lugares le pasan por arriba diciendo no existe. Sí. Usted puede acá en nuestra ciudad, le digo a los amigos oyentes que no viven aquí, que están en otro lado, puede ir a comprar, su hijo tiene 4 años, ¿sabe caminar? Sí. 4 años sabe caminar. ¿Sabe agarrar una botella? ¿O un cartoncito así? Bueno, mándelo a comprar una bebida alcohólica y si es posible un whisky. ¿Y le dan? Y le venden. Porque acá no está regulado nada, no hay control en nuestra ciudad. Usted puede, los menores, los jóvenes, los adolescentes en la madrugada verlo chupando, mamado, drogado, como fuese, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque hay comercios inescrupulosos que no están habilitados, que no cumplen con la ordenanza vigente y que venden bebida alcohólica como se le canta la gana, a quien se le canta la gana, como se le dé la gana. Venden bebida alcohólica y tal vez algo más. Me puede. Chocolatina, verdura, no sé. Esto fue siempre, ¿no? Esto fue siempre. Hace muchos años fue Bueno, así. 4 años de gestión y esto Y sigue todo igual. se iba a implementar supuestamente para poder que esto funcione. No se implementó nada ni tenía Por que eso, implementar nada. supuestamente sí. El secretario de Comercio prometió lo que sabía que no iba a poder cumplir. Y prometió otra vez ahora. Y lo vuelve a prometer nuevamente ahora. ¿Y va a cumplir? No va a cumplir. Lo va a cumplir porque ¿No? si no lo hizo Sí. en el momento que debía, Qué mal. mucho menos lo va a hacer ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a seguir soportando todo esto. ¿Qué quiere que diga? Lamentablemente es así. Bueno, Y ya me está haciendo enojar. no, disculpe. Leí una publicación Pasa, acá, no sé quién con publicó todo. esto. Buen día, comenzó a llover la P que lo pío, basta de agua y basta de... ¿Quién será? No sé, Yo la tampoco verdad sé. que... Y basta de lo... Cacá. Basta de todo. Por desgracia. Está cansado ese tipo. Está cansado ese tipo. Está mal, Bueno, gracias amigos por compartir esta mañana junto a todos ustedes. Estamos haciendo esta pequeña introducción con Gabriel, mi compañero y nuestro gran colaborador de la mañana. Nos vemos mañana al momento. Nosotros vamos a una pausa aquí a nivel radial y con ustedes nos estamos viendo nuevamente mañana. Y si la situación así lo acredita, lo amerita, estamos nuevamente en vivo si el entrevistado lo desea. Y si no lo desea, también. Pero nosotros vamos a estar con todos ustedes en vivo. Gracias. Nos vamos a la pausa. Vendemos
y ya volvemos con más Buen Día Mercedes.